Bell X Cap 3 Danmachi y sus personajes no me pertenecen, crédito a su respectivo autor. Voces apagadas se escuchaban a lo lejos, distorsionadas, como si el aire mismo intentara ocultar la conversación. El lugar que parecía estar cuidado estaba apenas iluminado por una tenue luz que no alcanzaba a revelar las formas del entorno, y bien, una voz tranquila pero firme rompió el silencio que los rodeaba, con una calma inquietante. ¿Cómo te ha ido la misión? Hubo una breve pausa antes de continuar hablando. Todo salió como estaba previsto, ¿no? Una figura más baja que él dio un paso adelante, con la cabeza gacha y un miedo evidente. No, respondió con una voz tensa. Surgió un problema, el silencio volvió a tomar presencia. El objetivo sigue con vida, añadió tras unos segundos que parecieron horas. El Minotauro no fue suficiente, él logró derrotarlo. Ya veo, dijo finalmente el líder, con un tono sereno pero inquietante. Entonces fallaste. El subordinado apretó los dientes. Lo siento, señor, dijo disculpándose, no volverá a pasar, lo prometo. La figura que continuaba en la oscuridad dio un paso al frente, agarró el mentón del subordinado y se acercó a él. No volverá a pasar, eso es claro, dijo el líder sin alejarse. El subordinado no pudo terminar la palabra, fue apuñalado en el cuello, muriendo al instante. El líder arrojó al subordinado a unos metros sacudiendo su mano, ahora manchada de sangre. Ereus, gritó al aire, sí arrodillado a su espalda, que apareció con una velocidad formidable. ¿Alguien en horario vio a esta rata mover al Minotauro? Le habló el líder, ahora perdiendo su tranquilidad. No, no lo creo, no he escuchado a nadie hablar del Minotauro, más allá de la curiosidad de cómo llegó un Minotauro a los pisos superiores, contestó el ahora conocido como Ereus. Perfecto, entonces el plan puede seguir, seguramente tengamos que avanzar más rápido de lo que planeamos, contestó el líder, recuperando su tranquilidad y adoptando una pose pensativa. Sí, mi señor, ahora mismo organizo a todos para apurarnos lo más posible, pero no creo que podamos atacar pronto, no tenemos las suficientes fuerzas para atacar horario aún, le contestó Ereus, mientras pensaba a 1000 por hora. Comprendo, intenta prepararnos lo antes posible, le respondió. Llama a alguien para que limpie el cuerpo, no queremos enfermedades aquí adentro, le dijo el líder mientras se iba caminando por un pasillo, sumiéndose en la completa oscuridad. Este niño está avanzando muy rápido, ¿cómo es que puede matar un Minotauro en su primer día de calabozo? Sí mismo mientras caminaba por la extensa guarida. Hey, hay algo que limpiar en el pasillo 9, no tardes mucho, el líder está enojado, le dijo a una limpiadora que pasaba a su costado. Sí, señor, ya mismo. Time skip unas horas. La luz de la mañana se filtraba suavemente por la ventana, atravesando las cortinas y cayendo directamente sobre el rostro de Bell. El calor tibio del sol lo obligó a fruncir el ceño, moviendo la cabeza con molestia mientras dejaba escapar un suspiro pesado. A lo lejos se escuchaban los sonidos habituales de horario despertando. Pasos apresurados, voces lejanas, el choque de metal y madera, la ciudad retomando su ritmo como si nada hubiera pasado. Bell abrió lentamente los ojos, todavía atrapado entre el sueño y la realidad, con el cuerpo cansado y la mente aún envuelta en los restos de aquel sueño tan vívido que se negaba a desaparecer. Bell terminó levantándose con un movimiento lento, dejando escapar un bostezo mientras se sentaba al borde de la cama. El frío del suelo recorriéndole los pies apenas se puso de pie, caminó todavía medio dormido hasta el pequeño baño de la habitación y abrió el grifo. El agua fría chocó contra su rostro obligándolo a reaccionar. Apoyó ambas manos en el lavabo mientras se lavaba la cara, dejando que el cansancio se escurriera poco a poco junto con el sueño. Luego se desvistió y se dio una ducha rápida, el agua cayendo sobre su cuerpo, relajando los músculos tensos del día anterior. Al terminar se secó sin apuro y volvió a la habitación. Se puso su ropa con movimientos ya casi automáticos, ajustando cada prenda con cuidado, y finalmente tomó su armadura, colocándosela pieza por pieza, sintiendo ese peso familiar asentarse sobre su cuerpo. Tengo que estar con fuerzas, se dijo a sí mismo Bell mientras salía de su habitación en dirección al comedor para poder desayunar. Al llegar fue directamente a la cocina. Hey, Kevin, ¿cómo estás?
dijo Bell mientras cerraba la puerta detrás de él y se acercaba. Hey, Bell, qué raro verte despierto a esta hora de la mañana, le contestó Kevin mirándolo con curiosidad. Si es que hoy tengo un entrenamiento especial, dijo Bell recordando las palabras de Ais. Ah, ¿sí? ¿Y con quién vas a entrenar? ¿Con Raúl?, preguntó Kevin con tranquilidad. En realidad no, hoy voy a entrenar con Ais, le dijo Bell dejando a Kevin en silencio por unos segundos. ¿En serio?, preguntó incrédulo. Ahora hablando en serio, ¿con quién vas a entrenar?, volvió a decir sin creerle. Voy a entrenar en serio con Ais, en la muralla, respondió Bell con un tono firme. Kevin lo miró unos segundos más hasta entender que Bell no estaba bromeando. ¿Y cómo llegaste a tener un entrenamiento con Ais?, preguntó con curiosidad. Es una larga historia, respondió Bell recordando lo ocurrido la noche anterior y sonrojándose apenas lo suficiente como para que Kevin no lo notara. Entiendo, dijo Kevin, la verdad es que todavía no tengo nada preparado para desayunar, ¿y ahora qué hago?, murmuró Bell pensando en qué podía comer antes de entrenar. Tras pensarlo unos segundos negó suavemente con la cabeza. Puedo comprar algo por el camino, se dijo a sí mismo mientras se acomodaba la armadura sintiendo como el tiempo empezaba a apurarlo. Además así me despejo un poco antes de entrenar, añadió con una leve sonrisa. Kevin asintió. Espero que te vaya bien en ese entrenamiento especial, dijo con una pequeña sonrisa. Tengo que empezar a cocinar para los altos rangos, pero fue un gusto hablar contigo, Bell. Igualmente, Kevin, hasta mañana, respondió Bell mientras salía de la cocina y cruzaba el gran comedor en dirección a la salida de la mansión. Cuando estaba por ir se escuchó una voz a su espalda. Hey, Bell. Al darse la vuelta vio a Raúl acercándose a paso rápido. ¿Hoy entrenamos? No me queda mucho tiempo antes de salir en una misión y no sé cuándo voy a volver, le dijo. Hoy paso, Raúl, tengo un entrenamiento con Ais. ¿Eh? ¿Con Ais? ¿A solas?, preguntó Raúl sin poder creerlo. Sí, en la muralla, explicó Bell. Lo siento, tengo poco tiempo y todavía tengo que desayunar algo. Raúl soltó una breve risa y negó con la cabeza. Chico, tienes muchísima suerte, que Ais te ayude a entrenar es el sueño de cualquier aventurero de rango bajo, dijo. No te hago perder más tiempo, ve y entrena, luego me tienes que contar cómo te fue, añadió dándole un pequeño golpe en el brazo de forma amistosa antes de darse la vuelta. Intenta aprender lo máximo posible, ella es realmente poderosa, le dijo Raúl alejándose de Bell, agitando su mano en forma de despedida. Intentaré aprender mucho de ella, dijo Bell en voz baja para sí mismo. Bell caminando por la salida de la mansión salió directamente a Horario, donde el aire fresco de la mañana lo recibió de inmediato, avanzando por las calles mientras observaba cómo la ciudad comenzaba a despertar. Los puestos abrían lentamente, los mercaderes acomodaban sus productos y discutían precios desde nocturnas mientras otros recién se preparaban para salir. El sonido de pasos, voces y metal chocando llenaba el ambiente. Una suave brisa recorrió la calle, rozando su rostro y moviendo las telas de los puestos, llevándose consigo el aroma del pan recién horneado y de la comida caliente. Bell respiró hondo sintiendo cómo esa rutina tan familiar lo ayudaba a despejar su mente, mientras la luz del sol comenzaba a iluminar Horario, marcando el inicio de un nuevo día. Bell continuó caminando por Horario hasta que un aroma familiar llamó su atención, deteniéndose frente a un pequeño puesto de Hagamaru-kun, que ya estaba abierto a pesar de la hora temprana. Sin pensarlo demasiado se acercó y tomó asiento en uno de los bancos, todavía con el estómago vacío por no haber desayunado en la mansión. Buen día, dijo una voz suave desde el otro lado del mostrador. Bell levantó la mirada y se encontró con una joven de cabello negro y ojos azules intensos, vestida con un sencillo vestido blanco que resaltaba su figura. Buen día, respondió Bell con una comer, preguntó la joven inclinándose un poco hacia adelante apoyando los brazos en el mostrador. Bell miró el menú rápidamente. Un Hagamaru-kun, por favor, respondió con tranquilidad. Buena elección, dijo ella sonriendo ampliamente mientras comenzaba a prepararlo, observándolo de reojo con curiosidad. No te había visto antes por aquí, ¿eres nuevo en la ciudad?,
Preguntó intentando iniciar conversación. No exactamente, vivo en horario desde hace un tiempo, contestó él algo nervioso. Qué raro, me acordaría de alguien como tú, dijo ella acercándose un poco más. Me llamó Estia, por cierto, yo soy Bel, respondió él sin pensar demasiado. Estia pareció iluminarse al escuchar su nombre. Bel suena lindo, dijo con una risita, entregándole el Hagamarukun recién hecho. Bel comenzó a comer agradecido, sin notar la forma en que ella le observaba. ¿Eres aventurero?, preguntó Estia mirando su armadura. Sí, aunque solo he entrado una vez al calabozo, pero mi meta es entrar a diario, respondió Bel con naturalidad y convicción mientras mordía la comida. Oh, eso suena peligroso, aunque alguien tan dedicado seguro tiene a alguien especial por quien esforzarse, dijo Estia, apoyando su mejilla en una mano. Bel se quedó pensativo por un segundo, recordando de inmediato a Isis sonrojándose levemente sin darse cuenta. Si tengo a alguien importante a quien admiro, murmuró Bel sin profundizar en el tema. Estia frunció un poco el ceño pero enseguida volvió a sonreír. Entonces entrenas duro, comes bien y eres amable, eres la clase de chicos que todas las chicas buscan. Deberías pasar más seguido por aquí, dijo, inclinándose aún más dejando ver parte de su enorme busto. Bel terminó de comer y se levantó. Gracias por la comida, estaba realmente muy buena, dijo sinceramente. Estia lo miró algo decepcionada pero aún sonriente. Cuando quieras, Bel, estaré aquí. Él asintió con el tono de sus palabras y se alejó del puesto, mientras Estia lo seguía con la mirada suspirando suavemente. Bel retomó su camino con la mente ya enfocada en su entrenamiento y en la figura de Ais esperándolo en la muralla. A medida que avanzaba y se alejaba de la calle principal de horario, los ruidos del mercado comenzaron a apagarse poco a poco. Las voces de los mercaderes y el bullicio de la gente despertando quedaron atrás, reemplazados por el sonido del viento y sus propios pasos. Al subir y recorrer la muralla el ambiente se volvió más silencioso, casi solemne, hasta que finalmente llegó al punto acordado por Ais. Allí, recortada contra el cielo de la mañana, la vio. Incluso antes de distinguir su rostro supo que era Ais, sentada al borde de la muralla observando hacia afuera. El sol de la mañana iluminaba su silueta y su cabello rubio caía libremente por su espalda, moviéndose con suavidad con cada caricia del viento. Bel redujo el paso sin darse cuenta, observándola desde la distancia. Su figura esbelta ya no despertaban solo admiración, sino algo más profundo que le apretaba el pecho, una sensación cálida mezclada con nervios. Quería acercarse, quería estar a su altura, no solo como aventurero, sino como alguien digno de permanecer a su lado. Tragó saliva y levantó la mano con timidez. Buen día, Ais, dijo al fin. Ella giró al escucharlo y sus ojos dorados se encontraron con los de él. Buen día, Bel, respondió con su voz serena. Entonces Ais se impulsó con naturalidad y bajó del borde de la muralla, su cabello cayendo sobre sus hombros mientras caminaba hacia él. Bel sintió como su corazón latía con más fuerza a cada paso que ella daba. Bel se quedó quieto, sin saber muy bien qué hacer con las manos, enderezándose casi por reflejo cuando Ais se detuvo frente a él. Por un instante ella no dijo nada, lo observó en silencio, sus ojos recorriendo su postura, su respiración, como si evaluara algo que solo ella podía ver. El viento volvió a pasar. Llegaste temprano, dijo al fin, con el mismo tono calmo de siempre. Bel asintió de inmediato. Sí, no quería llegar tarde, respondió con sinceridad rompiendo el contacto visual. Ais inclinó apenas la cabeza, como si eso confirmara algo en su mente. Bien, murmuró, dándose media vuelta y caminó unos pasos, deteniéndose cerca del centro de la muralla. Vamos a empezar despacio, dijo sin mirarlo. Bel la siguió casi de inmediato, sintiendo que la tensión en su pecho no desaparecía, sino que se transformaba en una mezcla extraña de expectativa y nervios. Ahora que estaba allí, frente a ella, entendía que ese entrenamiento no iba a ser como los demás. Ais y Bel se pusieron en pose de pelea. Ataca tú primero, yo solo me defenderé, le dijo a Isabel con su tono calmado mientras desenfundaba su espada. Entiendo, ahí voy, dijo Bel de forma instintiva, intentando desenfundar
afilar la suya. Diablos, me olvidé de comprar una nueva espada, pensó sido destruida por el minotauro. El nerviosismo le recorrió el cuerpo ante la idea de no poder entrenar. Hey, Ais, lo siento, pero me olvidé de que no tengo una espada, la mía la destrozó el minotauro, gritó en su dirección, apenado, pensando que Ais se enojaría por haberla hecho ir hasta la muralla para nada. ¿Verdad que tenías la espada rota? Casi me olvido, dijo Ais con tranquilidad, acercándose a unos trapos apilados a un costado. Cuando llegó los desenvolvió con cuidado y tomó una espada estilo katana, con un mango rojo y negro de diseño poco común y un filo rojizo que reflejaba la luz de la mañana. Su hoja alargada y elegante emanaba una sensación extraña, distinta a las espadas comunes. Pequeño inciso, les dejo una imagen de la espada para que puedan tener una idea de cómo era más allá de la descripción. A fin del inciso, Ais la tomó en sus manos y comenzó a acercarse a Bel. ¿Qué espada más linda? ¿De dónde consigues tus espadas? Me gustaría comprarle una a tu herrero, le dijo Bel a Ais, pensando en alguna manera de poder pagar una espada con ese aspecto, perdiendo la fe al recordar que ese tipo de armas suelen ser muy caras, y más aún para un aventurero novato. Ais, al llegar frente a Bel, extendió la espada. Es para ti, Loki-sama me debía un favor y le pedí esta espada, dijo Ais con un leve rubor en sus mejillas. Yo no puedo aceptar esto, es muy caro, contestó Bel, retrocediendo sin entender que Ais le estuviera regalando una espada tan costosa a un aventurero novato. Si puedes, es para ti, yo ya tengo una y además esta espada fue hecha pensando en que sea fácil de manejar para ti, contestó Ais, entregando la espada en las manos de Bel. No aceptaré un no por respuesta, dijo Ais con la misma voz firme que siempre tenía, pero esta vez acompañada de una determinación distinta, casi protectora. Bel sintió el peso solo en sus manos, sino en el pecho. Levantó la mirada para encontrarse con los ojos de Ais, que lo observaban en silencio. ¿Te queda bien esa espada? Combina con tus ojos, me gustaría que la uses, dijo Ais con un leve rubor, dándose la vuelta y regresando al centro de la muralla para empezar el entrenamiento. Gracias, Ais, la cuidaré, le contestó Bel en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que Ais lo escuchara. Todavía conmocionado por sus palabras, no podía dejar de pensar en ello. Ais se fijó en mis ojos, pensó Bel rápidamente, sacando esos pensamientos de su cabeza. Cuando Ais llegó a su posición y adoptó una pose de pelea, Bel hizo lo mismo, apretando con firmeza el mango de la espada, determinado a demostrarle a Ais que no era tan débil. Ahí voy, Ais, gritó Bel, desenvainando ahora su nueva espada. No te contengas, ataca con tu máximo poder y velocidad, le gritó Ais mientras desenfundaba la suya con su máxima velocidad, realizando una estocada directa hacia Ais. Al acercarse a unos centímetros de ella todo se desvaneció, quedando en negro. Time skip 5 minutos. Bel abrió lentamente los ojos, sintiendo una leve molestia y llevándose una mano al rostro para frotarse los ojos. Todo le parecía borroso por un instante hasta que su visión se aclaró y lo primero que vio fue a Ais justo frente a él, demasiado cerca. Al bajar un poco la mirada se dio cuenta de que estaba recostado sobre algo suave y cálido. Tardó un segundo más en entender que su cabeza estaba apoyada en el regazo de Ais. El calor le subió de golpe al rostro y quedó completamente rojo, sin saber cómo reaccionar ni qué decir. Creo que me pasé un poco, dijo Ais con un tono calmado pero con un leve matiz de culpa, mirándolo desde arriba. Lo siento, atacaste con todo y no me di bien la fuerza. Bel intentó incorporarse rápidamente pero Ais apoyó una mano sobre su hombro para que se quedara quieto. Tranquilo, solo te desmayaste un momento. Bel sintió nervioso, todavía procesando la situación y el hecho de estar tan cerca de ella. Lo siento yo. Ais negó suavemente con la cabeza. No estuvo mal, tu velocidad mejoró. Esas simples palabras hicieron que el corazón de Bel latiera con fuerza. Después de unos segundos Ais lo ayudó a levantarse, y sin darle demasiado tiempo para pensar volvieron a colocarse en posición. El entrenamiento continuó durante toda la mañana, el sol subiendo lentamente en el cielo, mientras los sonidos lejanos de horario iban y venían. Bel cayó más de una vez, fue derribado, bloqueado y superado incontables veces.
Ais, pero cada vez que se levantaba lo hacía más rápido, sus movimientos se volvían más fluidos, sus esquives más precisos, y cuando el cansancio comenzaba a pesar, Ais solo decía otra vez, y él obedecía, incluso cuando la tarde empezó a teñir el cielo de tonos anaranjados y su cuerpo gritaba que ya no podía más. Bell seguía avanzando, respirando con dificultad, empapado en sudor pero con los ojos llenos de determinación. En el último enfrentamiento del día, Bell se lanzó una vez más. Ais respondió como siempre, bloqueando, desviando y en la muralla. Bell retrocedió, giró su muñeca, esquivó por poco un corte y avanzó casi por instinto. Sus piernas temblaban pero su cuerpo se movió antes de que su mente dudara. En un intercambio rápido de golpes y defensas, Bell logró colarse en la guardia de Ais y su espada tocó su costado. No fue un golpe fuerte ni peligroso, apenas un impacto limpio, suficiente para detener el movimiento. Ambos se quedaron quietos por un instante, Bell respirando agitado, sin creer lo que acababa de hacer. Ais reaccionó instintivamente y le dio una patada en la cara a Bell, arrojándolo unos metros frente a ella y dejándolo inconsciente por última vez en el día. El silencio volvió a apoderarse de la muralla, solo interrumpido por el sonido del viento y la respiración tranquila de Ais. Bell abrió los ojos minutos después, todavía aturdido, y al enfocar la vista se dio cuenta de que, una vez más, su cabeza descansaba sobre el regazo de Ais. El calor le subió de inmediato al rostro y se incorporó con se rascaba la nuca, avergonzado. Lo siento otra vez, murmuró. Ais lo miró de reojo y negó suavemente con la cabeza. No importa, dijo con calma, hoy entrenaste muy bien. Bell bajó la mirada, apretando los puños, pero aún así me derrotaste todo el tiempo aunque logré golpearte, dijo con una sonrisa pequeña pero sincera. Ais lo observó unos segundos en silencio y luego asintió. Sí, lo hiciste, respondió, y no fue suerte, tu lectura de movimientos mejoró, tu velocidad también. Bell levantó la cabeza sorprendido. ¿De verdad? De verdad, contestó Ais sin dudar, aprendes demasiado rápido, más de lo normal, si sigues entrenando así te volverás fuerte. Bell sintió el pecho apretarse, no de cansancio esta vez, sino de emoción. Voy a seguir entrenando, no importa cuántas veces caiga, dijo con determinación. Ais cerró los ojos un instante y dejó escapar una leve sonrisa casi imperceptible. Entonces yo seguiré ayudándote. Bell la miró, el cielo ya teñido por los colores de la noche reflejándose en su cabello dorado, y en ese momento entendió que ese día, más allá del entrenamiento, había ganado algo mucho más importante, una motivación que no pensaba perder nunca. Ya es hora de terminar el entrenamiento, ya es tarde, le dijo a Isabel mirando el cielo que se estaba tornando de anaranjado a negro por la caída de la noche. Tienes razón, creo que voy a ir al calabozo a probar qué tanto he mejorado en esta semana, le contestó Bell también mirando el cielo con ella. ¿Vas al entrenamiento?, preguntó Ais extrañada, pensando que el peliblanco tenía demasiada energía. Sí, quiero ver qué tanto he mejorado y no puedo esperar hasta mañana para saberlo, dijo Bell con una gran sonrisa y entusiasmo. Estás loco, trata de cuidarte en el calabozo, no hay que confiarse nunca, por más fuerte que seas, le dijo Ais, un poco preocupada por lo que Bell planeaba. Bell asintió con firmeza, aunque por dentro sentía una mezcla de emoción y nervios. Miró por un instante sus manos, aún recordando la sensación de cansancio y del sudor mezclado con polvo tras el entrenamiento, y luego volvió la vista hacia Ais, que lo observaba con la mirada serena, pero con ese brillo que siempre lo hacía sentirse protegido, como si nada pudiera alcanzarlo mientras ella estuviera cerca. Gracias, Ais-san por todo hoy, murmuró Bell, apenas levantando la voz, mientras sentía como su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Ais le dedicó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, y ladeó la cabeza, como estudiándolo, pero sin decir nada. Tras unos segundos que parecieron eternos, dio un pequeño suspiro y se levantó, recogiendo su espada que había dejado apoyada en el piso, su movimiento suave pero firme, mostrando su elegancia incluso en algo tan simple. Bell la observó incorporarse, notando cómo el aire de la tarde movía ligeramente su cabello y cómo su postura no cambiaba ni un instante, siempre perfecta y segura. Bueno, debo regresar a la mansión. Asegúrate de no excederte demasiado en el calabozo, dijo Ais finalmente, con voz calmada pero firme, mientras se giraba hacia el camino que la llevaría de regreso.
Bella sintió de nuevo, sintiendo un pequeño vacío al verla alejarse, y aunque quería decir algo más, las palabras no salieron, quedando atrapadas en su garganta. Ice caminó unos pasos, y antes de desaparecer entre las sombras de los árboles, giró apenas la cabeza y añadió: recuerda, no te confíes, y observa cada movimiento. Yo confío en que podrás hacerlo. Él apenas logró responder con un tímido sí lo haré, viendo cómo su figura se desvanecía lentamente hasta que solo quedó el murmullo de la brisa y el canto lejano de algún ave nocturna. Respiró hondo, sintiendo un cosquilleo extraño en el pecho, una mezcla de entusiasmo, nervios y esa extraña sensación cálida que siempre le provocaba estar cerca de Ice. Tras unos instantes, Belle volvió la vista hacia el horizonte y, sin perder más tiempo, comenzó a caminar por las calles iluminadas por los últimos rayos del sol y la luz de las farolas, su paso decidido aunque consciente del cansancio que aún sentía en los músculos, su mente repasando cada movimiento del entrenamiento, cada golpe, cada esquiva, cada consejo de Raúl y cada pequeño gesto de Ice. Mientras avanzaba, podía sentir el peso de la responsabilidad y la emoción mezclados, la ansiedad de enfrentarse al calabozo y, al mismo tiempo, esa extraña calma que le daba la certeza de que había dado un paso más hacia algo grande. El sonido de sus propios pasos resonaba en las calles tranquilas, y cada respiración le recordaba que estaba vivo, que tenía la oportunidad de mejorar y demostrar lo que había aprendido. Con el corazón latiendo fuerte y una determinación renovada, Belle se adentra en el camino que lo llevaría nuevamente al calabozo, con la mente enfocada, recordando las palabras de Ice y la sensación de seguridad que le dejaba su presencia, mientras la noche caía lentamente sobre horario, cubriéndolo todo en sombras que apenas iluminaban su camino hacia lo desconocido. Belle al llegar al calabozo vio que estaba más tranquilo que la primera vez que entró, no había gente ni filas, solamente calma y silencio. El aire que se filtraba por las escaleras tenía un leve olor a humedad mezclado con la piedra fría de la torre, y cada sonido que emitía su armadura resonaba contra las paredes recordándole que estaba completamente solo. Ajustando la mochila y acomodando la espada en su cintura, Belle respiró hondo y comenzó a descender los escalones. Cada paso sobre la piedra fría hacía que sus sentidos se agudizaran, las sombras se movían a su alrededor como si la propia torre respirara y el frío se hacía más intenso a medida que bajaba. Con cuidado avanzó apoyando firmemente los pies en mango de la espada, manteniéndose alerta. A pesar de la tranquilidad que lo rodeaba, no podía relajarse, sabía que en cualquier momento algo podía aparecer y que esa calma podía ser solo la antesala de un peligro inesperado. Llegó al último escalón y con un último vistazo a la entrada, como dándose valor a sí mismo, Belle ajustó con firmeza el agarre de la espada y continuó adentrándose por los primeros pasillos del calabozo. Sus ojos recorrían cada rincón atentos a cualquier movimiento, cualquier sonido fuera de lugar. La sensación de estar siendo observado lo mantenía en alerta constante, su corazón latía con fuerza y su respiración se volvía más consciente a cada paso. Recordando el entrenamiento con Ice, Belle siguió avanzando decidido a comprobar con sus propias manos cuánto había mejorado. Solo espero que haya otro minotauro, se dijo a sí mismo Belle adentrándose en el calabozo, perdiéndose en la oscuridad con un solo objetivo: ver qué tan fuerte se había convertido después de tanto entrenamiento. Una hora antes, Ice bajó de la muralla con pasos suaves pero seguros, dejando atrás la sensación del entrenamiento y el sol que se ocultaba lentamente detrás de los edificios de horario. Caminando por las calles iluminadas por las farolas y los últimos rayos de luz, sentía que algo dentro de ella había cambiado. Cada paso hacía que sus pensamientos giraran alrededor de Belle, recordando sus movimientos, su determinación, esa mezcla de nervios y emoción en sus ojos que la había hecho sonreír sin darse cuenta. Y mientras avanzaba, se preguntaba por qué su corazón latía de manera diferente cuando estaba cerca de él, por qué su mente se encontraba inquieta aun cuando el entrenamiento había terminado. Tendré que hablar con Rivería sobre esto, pensó Ice para sí misma. Necesitaba entender qué le sucedía y sabía que Rivería, como siempre, le daría el consejo adecuado. Así continuó caminando por las calles tranquilas, observando cómo la ciudad empezaba a oscurecerse y cómo los pocos comerciantes
hombres que todavía estaban en la calle recogían sus puestos o cerraban sus tiendas, Ais llegó finalmente a los guardias y entró a la mansión por la puerta principal, sin detenerse ni un segundo. Ais avanzó por los pasillos con paso tranquilo hasta llegar a su habitación, abrió la puerta, entró y la cerró con llave detrás de ella, ya a solas dejó escapar un leve suspiro y comenzó a despojarse de la armadura, acomodándola con cuidado en su estante, dejando luego su ropa interior en un canasto a un costado. El cansancio del día recién entonces empezó a hacerse notar, se dirigió al baño y se metió bajo la ducha, abriendo el grifo y dejando que el agua caliente recorriera su cuerpo durante varios minutos, llevándose consigo la tensión del entrenamiento y el peso de la jornada. Cuando terminó cerró la llave con calma, dejando que el último hilo de agua cayera sobre su piel antes de salir. Se envolvió en una toalla y regresó a la habitación, secándose el cabello con cuidado hasta dejarlo apenas húmedo. Luego caminó hacia el armario y se quedó unos segundos, eligiendo qué pijama ponerse esa noche. Al decidirse Cela, y tras eso salió de su habitación, abriendo la puerta y avanzando por los pasillos silenciosos de la mansión en dirección a la habitación de Rivería. Ahí se detuvo frente a la habitación de Rivería y tocó la puerta con suavidad, esperando en silencio unos segundos hasta que desde adentro escuchó la voz tranquila de Rivería. Adelante. Ais abrió la puerta y entró, cerrándola detrás de ella. Rivería, necesito hablar contigo, dijo con un tono un poco más bajo de lo normal. Rivería la miró sentada en su cama con un libro cerrado sobre el regazo y le dedicó una leve sonrisa. Claro, Ais, ven, siéntate, dijo señalando el lugar a su lado. Ais asintió y caminó hasta sentarse junto a ella, notándose ligeramente más relajada al ver que Rivería aceptó escucharla. ¿Qué ocurre?, preguntó Rivería con calma. Ais dudó unos segundos, bajando un poco la mirada, y al recordar lo sucedido durante el día un leve rubor apareció en sus mejillas. Hoy entrené con Bell, en la muralla. Que Rivería alzara apenas una ceja, sorprendida, pues sabía bien que Ais nunca entrenaba con nadie, y mucho menos a solas. Ais continuó hablando, contándole cómo fue el entrenamiento, cómo Bell se esforzaba, cómo mejoraba a una velocidad que no era normal, y cómo en más de una ocasión terminó recostado en su regazo, y cada vez que estaba cerca de él, o cuando lo sostenía me sentía distinta, confesó en voz baja. No es como con otras personas, siento algo cálido aquí, dijo llevando una mano a su pecho, no sé qué es, pero no me desagrada. Rivería la escuchó sin interrumpirla, con una expresión serena pero atenta, entendiendo con claridad lo que Ais aún no podía poner en palabras. Cuando Ais terminó de hablar, Rivería apoyó una mano sobre la de ella. Ais, no todo necesita ser entendido de inmediato, hay sentimientos que simplemente se sienten, dijo con suavidad. Si estar con Bell te hace sentir así, no los rechaces, sigue tus instintos, te dice. Ais levantó la mirada, asintiendo lentamente, un poco más tranquila, mientras Rivería pensaba para sí misma que aquella niña que solo vivía para la espada había empezado a sentir algo mucho más profundo, preguntándose cómo un aventurero de nivel 1 había logrado tocar el corazón de Ais, y si algún día tendría que hablar ella misma con Bell para asegurarse de que no jugara con esos sentimientos. Mientras ellas continuaban hablando dentro de la habitación, al otro lado de la puerta Bete se había detenido en seco al pasar por el pasillo, sus orejas captando con claridad cada palabra de la conversación, permaneciendo en silencio al comprender lo que estaba escuchando. Amor, Ais, pensó con el ceño fruncido, una mezcla de sorpresa e irritación cruzándole el rostro. Ese maldito humano de nivel 1, apretó los dientes con fuerza, incapaz de aceptar que alguien como él hubiera despertado algo así en Ais. Si cree que puede estar a su lado va a tener que demostrarlo, pensó antes de alejarse del pasillo, su mirada cargada de desprecio mientras una decisión peligrosa comenzaba a tomar forma en su cabeza. Time skip 6 horas. El aire del piso 5 del calabozo era húmedo y pesado, las paredes de un verde claro reflejaban una luz tenue proveniente de los cristales incrustados. Bell avanzaba con pasos firmes pero cansados, su respiración era constante, aunque el sudor ya empapaba parte de su ropa. A diferencia de otras veces no sentía ese miedo constante en el pecho, no era confianza ciega, pero sí una calma distinta. Cada movimiento tenía un propósito, cada paso estaba medido. Antes solo
lo atacaba ahora pienso, se dijo mientras esquivaba el golpe torpe de un goblin y lo atravesaba limpiamente. El cuerpo del monstruo se desintegró en cenizas antes de tocar el suelo. Bell no se detuvo, siguió avanzando, notando cómo su cuerpo respondía mejor, cómo su espada parecía moverse con más naturalidad, recordando la postura que Ais le había corregido una y otra vez, el control del equilibrio, la forma de girar la muñeca. Así era así, pensó mientras desviaba otro ataque. El sonido del calabozo cambió de pronto, un roce seco contra la piedra, se detuvo en seco, frunciendo el ceño. El instinto le gritó que retrocediera, y lo hizo justo a tiempo cuando una figura oscura emergió de la pared, un Okilerant. Su caparazón negro reflejaba la luz verdosa, sus patas afiladas se clavaban en la piedra con facilidad. Bell tragó saliva, otra vez estas cosas, apretó el mango de la espada, la criatura se lanzó hacia él con una velocidad inesperada. Bell rodó hacia un costado, sintiendo como una de las mandíbulas pasaba a centímetros de su pierna. El suelo vibró con el impacto, se levantó rápido, sin perder tiempo, atacó, pero el golpe rebotó contra el caparazón. No sirve directo, no sirve, recordó las palabras de Ais, no fuerza bruta, precisión. La Killerant volvió a atacar. Bell esquivó por poco, sintiendo el cansancio en los músculos, los brazos le pesaban, el aire le quemaba en los pulmones. No, ahora todavía puedo. Se obligó a moverse, esperó el momento, observando, notando un pequeño espacio el cuerpo para atacar. Cuando lo hizo de nuevo, Bell dio un paso al frente, giró el cuerpo y clavó la espada con todas sus fuerzas en ese punto blando. La Killerant chilló de forma aguda, retorciéndose antes de desintegrarse lentamente. Bell cayó de rodillas, apoyando una mano en el suelo, respirando con dificultad. El temblor en sus manos era evidente. Estoy cansado, murmuró, levantándose con esfuerzo. Miró a su alrededor, sabía que podían aparecer más, pero su cuerpo ya estaba al límite. Había peleado durante horas, sin descanso real, avanzando una y otra vez. Ais pasa días enteros aquí, pensó con una mezcla de admiración y frustración. Yo todavía estoy lejos. Apretó los dientes, pero no se permitió caer en pensamientos negativos. Pero hoy avancé, se dijo a sí mismo, dando media vuelta y comenzando el camino de salida. El trayecto se le hizo eterno, cada escalón hacia la superficie pesaba más que el anterior, sus piernas respondían por pura voluntad. De horario lo golpeó de lleno, fresco, silencioso, la ciudad estaba casi dormida, solo algunas luces encendidas y uno que otro aventurero regresando. Bell caminó despacio, el hambre apretándole el estómago recién ahora que el peligro había quedado atrás, pero no tenía fuerzas para detenerse. Mañana como bien, pensó sin convicción. Cuando llegó a la mansión el cielo comenzaba a aclararse, los primeros tonos del amanecer pintaban el horizonte. Bell abrió la reja de entrada casi arrastrando los pies, subió las escaleras como pudo y al llegar a su habitación, entró sin siquiera encender la luz, cerró la puerta detrás de él y se quitó la armadura sin cuidado, dejándola caer junto con la ropa en el suelo. Caminó hasta el baño y abrió la ducha. El agua caliente recorrió su cuerpo adolorido, relajando apenas los músculos tensos. Cerró los ojos, apoyando la frente contra la pared. Ais, su nombre apareció en su mente sin esfuerzo, pero el cansancio no le permitió pensar más. Salió de la ducha y se dejó del todo y sin acomodarse, el cuerpo de Bell vencido por completo. En cuestión de segundos Bell cayó en un sueño profundo, mientras el sol terminaba de alzarse sobre horario, marcando el final de un día que había cambiado más de lo que él imaginaba. Espero que les haya gustado este capítulo. Si es así, déjenlo en los comentarios, como también cualquier recomendación que quieran aportar a este fic. Si pueden, denle like, suscríbanse y comenten, ya que eso de verdad ayuda mucho y ayuda a que más personas puedan escuchar este fic. Sin decir nada más, muchas gracias y hasta el próximo capítulo.